Se fragua una tormenta perfecta en todo el continente. El ojo del huracán podría estar precisamente ahí. Los brazos de ese poderoso monstruo están compuestos de represión y violencia. Sombras de una historia reciente que ha dejado muertos y una nación herida, aderezada por un coronavirus que complicó aún más el entendimiento. Las voces de denuncia acusan a los pupilos y amigos de Donald Trump. Las voces de soberbia no quieren saber nada del pasado que lo ven ligado al narcotráfico y corrupción. 2020, ¿son los finales de los sistemas que ya no funcionan? ¿Qué tormenta se prepara para todos los hispanohablantes en América? Comencemos por lo más urgente. Soy Roberto de la Madrid y esto, que es suyo, Detrás de la Razón. Evo Morales alerta. Se está gestando un nuevo golpe de Estado contra Bolivia. En los últimos días, la presidenta del gobierno interino, Yanine Áñez, ha acusado a los simpatizantes de Evo de generar violencia y terrorismo en el país. Morales dice que el gobierno interino precisamente usará estas acusaciones, que afirma son falsas, para dar el golpe y eliminar a todo el que se oponga. El gobierno interino ha responsabilizado a los seguidores de Morales de destruir antenas de comunicación, secuestrar periodistas en Cochabamba e incluso preparar un atentado contra la empresa Misicuni que suministra agua potable. El pueblo no caerá en el juego del gobierno de facto que lo provoca con acusaciones falsas de terroristas, de cometer atentados contra antenas, y Misicuni pues busca convulsión, reprimir y postergar comicios. Este es Luis Arce, el candidato presidencial de Evo Morales. Twitter suspendió la cuenta de Arce. El argumento, actividad inusual. Evo Morales denuncia que esto es una guerra sucia, más cuando se acercan las elecciones. Todos a pacificar Bolivia. Evo dice que el golpe de Estado sucederá en escasos meses, justo en octubre. Padres de familia deberían estar atentos. ¿Qué prepara en octubre el gobierno de facto? Morales denuncia que el golpe comenzará en el Parlamento, la Asamblea Legislativa, donde su partido, el Movimiento al Socialismo, el MAS, es mayoría. Bolivia necesita elecciones urgentes, ya que las pasadas de octubre fueron anuladas. Evo Morales había sido el vencedor para un cuarto mandato consecutivo, pero renunció tras la presión militar, denunciando un golpe de Estado. Y un punto muy importante para la economía. Varios sectores acusan a la presidenta interina Yanine Áñez de prorrogarse en el poder en vez de convocar las elecciones generales, lo cual sería su única obligación. Evo Morales ha denunciado que todo esto se ha planeado desde Estados Unidos. El propio New York Times acusa a la Organización de Estados Americanos de poner falsedades en su informe para desacreditar el triunfo de Evo. He had become increasingly hostile to the United States, to ideologies of neoliberalism, and the military and the police joined together with the support of the United States to tell him, look, you better leave Bolivia or we can no longer guarantee your safety, and he fled to Mexico where he got asylum. Evo y su equipo han denunciado las intenciones de Estados Unidos de apoderarse de las licitaciones del litio y de otros recursos naturales ya concedidos a China. La presidenta interina dice lo contrario, que se planea un golpe de Estado, pero en su contra, con acciones de desobediencia contra la cuarentena de coronavirus. Lo que recibimos de Evo Morales, del MAS y del señor Luis Arce son ataques violentos a la democracia. Un esquema que de frente utiliza tácticas y métodos terroristas. Algunos dicen que ha habido descubrimiento de América. Nosotros decimos que era invasión europea a nuestro continente, una invasión para saquear nuestros recursos naturales. En distintos tiempos del imperio norteamericano o cualquier imperio intentaron el exterminio del movimiento indígena en nuestro continente. Las próximas elecciones finalmente serán el 6 de septiembre.
Muy importante lo que pasa allá en América del Sur y por eso estamos aquí analizándolo. Muchísimas gracias a usted, al equipo detrás de La Razón y a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Vamos directamente con nuestros invitados, dos maestros en el análisis político. Allá en Londres, Isaac Vigio. Muchísimas gracias, Isaac, por todos tus consejos siempre. Gracias, Isaac. Allá cerca del río Támesis, José Antonio Ejido, usted lo conoce muy bien, no solo maestro en el análisis, sino también levantando ahí la espada para denunciar los actos hostiles allá en San Sebastián. José Antonio, comienzo contigo. A ver, ¿saldrá victoriosa la presidenta interina al consolidar su golpe de Estado tal como apunta Evo Morales? Sí, un saludo a Hispan TV y a ti en particular. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Hay mucha preocupación porque hay muchos indicios que señalan que quienes dieron el golpe de Estado de finales del año pasado no van a dejar el poder, quieren seguir prolongando su situación de facto. A ellos les preocupa la popularidad grande que tiene Evo Morales, el candidato presidencial del movimiento al socialismo y de los movimientos populares, y hay muchos indicios de que con el apoyo de la administración norteamericana se va a perpetuar esta situación de facto, de manera que el pueblo boliviano se verá obligado a luchar enérgicamente, como hizo en años anteriores, para abrir un espacio democrático que hoy está completamente cerrado. Bien. Isaac, a ver, ¿crees que ha habido golpe en Bolivia y que habrá otro golpe, como dice Evo Morales? En primer lugar, un saludo a ti, a todo el público y también al pueblo boliviano, que ahora celebra el Año Nuevo. El Año Nuevo en Mara es el 5528. Feliz Machamara Inti Raymi. Bueno, a mí me parece que ha habido un golpe contra Evo Morales. Supongamos que Evo Morales forzó la Constitución, se hizo reelegir, hizo fraude, que se supone que no debería ser reelecto más que una o dos veces, que la Revolución Mexicana, la boliviana no están de acuerdo con reelecciones indefinidas. Supongamos muchas cosas de Evo Morales. Lo cierto es que todos admiten que él ganó las elecciones del 20 de octubre. La disputa era si él había ganado por más del 10% necesario para evitar la segunda vuelta o no. Si esto es así, debió haberse inmediatamente dado una segunda vuelta entre él y Carlos Mesa, pero no se ha dado. Se anularon las elecciones. Y el movimiento para deponer a Evo Morales terminó en manos de la policía y del ejército. El ejército pidió abiertamente la salida de Evo Morales, que eso es un golpe. A los dirigentes sindicales o del MAS se les golpeaba, a mujeres se las arrastraba, se les pintaba de rojo, una alcaldesa se les hizo arrastrar por las calles, se quemaba la bandera indígena, que es la huipala. Y cuando Evo Morales se vio obligado a renunciar, según la Constitución boliviana, el que le reemplaza es el vicepresidente, y si no, la presidencia del Senado, y de ahí la presidencia de los diputados. Ninguno de ellos tomó el cargo, y por lo tanto el cargo quedaba vacío. ¿Y qué pasó? Una señora que ni siquiera era vicepresidenta de los senadores o de los diputados se proclamó presidenta, con 10 senadores, es decir, ni siquiera había quórum, ni siquiera había quórum en el Senado o en la Asamblea Legislativa, se proclama presidenta. En el evento de proclamación van unas cuantas personas a la plaza de armas de Bolívar, Plaza Mayor, de la plaza del Palacio Quemado, cuando horas antes habían venido decenas de miles marchando de la Ciudad del Alto para pedir que ella no sea presidenta porque la acusaban de racista. Se proclama como presidenta y básicamente gobierna con todo el aparato policial y militar. En sus primeros 30 días de gobierno tuvo más muertos por bala que días de gobierno. Y se supone que la señora, como supuestamente representante del Senado, debería consultar al Senado, pero no. Quiere ella permanentemente eliminar al Senado y ha generado la corriente para cerrar el Parlamento. Ahora, ella dice que iba a llamar a elecciones y que no se iba a candidatear. Pero bueno, ya va casi un año y no hay elecciones y permanentemente ha buscado prolongar la convocatoria de elecciones y encima se candidatea y se suponía que debe ser un proceso neutral. Ella no es neutral porque se proclama como candidata y permanentemente acusa al MAS, que es el partido más popular, de terrorista, como hemos visto hace un ratito. Entonces,
lo que estamos viendo es realmente una imposición, un gobierno de facto. Y yo pienso que la señora no quiere hacer una transición política, sino una transición del modelo nacionalista, de un Estado plurinacional, a un modelo neoliberal de restaurar la república oligárquica que había antes. Muy bien. José Antonio, no obstante, hay también un sector de Bolivia que repudian a Evo Morales y que también son bolivianos. ¿Quiénes son estos sectores y por qué el repudio? Bueno, sí, efectivamente. Ya en el año 2008, ese sector, que es la oligarquía, además, una oligarquía blanca que domina lo que se llama la media naranja, la media luna de los 3 estados más ricos y que proviene, curiosamente, del exilio Ustasha croata, una parte de él, ¿no? Que eran los criminales nazis croatas que escaparon de la Segunda Guerra Mundial. Sus nietos organizaron un levantamiento en el 2008 que tenía como objetivo romper el país, pero además asesinar a Evo Morales, ¿no? O sea, que hay más que repudio. Hay un violento rechazo de la oligarquía. Lo que ocurre es que en el 2008 las fuerzas policiales fueron leales al gobierno del presidente Evo Morales, eliminaron a un comando terrorista europeo que había traído esta oligarquía para asesinar a Evo Morales. Estas fuerzas se han mantenido conspirando contra el poder democrático, contra las mayorías que ha tenido Evo Morales, y lo que ha ocurrido es que Evo Morales ha perdido el control de la dirección tanto de la policía como del ejército, no tanto así de la base policial y militar, pero sí del alto mando, que ha sido fundamental el año 2019 para que Evo Morales fuese derrocado, ¿no? El alto mando militar, del que se dice que cada uno de los elementos cobró $1 millón y ahora están en los Estados Unidos, le pidió que se marchase del poder. Evo Morales, que había tenido una fuerte capacidad de movilizar al pueblo y que tuvo su gente después de ser derrocado, no tuvo capacidad de defender el voto con su mayoría y consumar lo que un grupo minoritario dirigido por un tal Camacho y el Estado Mayor militar corrompido y la oligarquía de origen croata fascista le hizo arrebatando el éxito electoral, que ahora ha sido reconocido hasta por el New York Times. O sea que es un golpe de los muchos que ha sufrido Bolivia de manos de un ejército históricamente controlado por los Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué Evo Morales en tantos años, yo creo que son 11 años o más de gobierno, no pudo realmente regenerar esa cúpula militar haciéndola patriótica y leal al pueblo boliviano? Es uno de los problemas que tiene el país en estos momentos. Pues lo que describes, José Antonio, es verdaderamente una tragedia para los latinoamericanos y es una tragedia para el pueblo boliviano y es una tragedia para la humanidad, porque lo que describes es completamente como de novela, de terror. Yo te pregunto, Isaac, ¿qué ha hecho entonces Estados Unidos en todo esto? ¿Cuál es su papel? Y si la presidenta interina, Yanine Áñez, es la nueva Guaidó de Bolivia. Bueno, es clarísimo que Estados Unidos nunca quiso que Morales sea presidente, inclusive lo vetó durante su campaña electoral. Bolivia fue un país que rompió relaciones con Estados Unidos y eso Evo Morales lo veía como una gran victoria que le había hecho que su país sea uno de los que tenga mayor crecimiento económico en Occidente. Entonces permanentemente Washington ha impulsado el derrocamiento de Morales, patrocinó los movimientos separatistas de la Media Luna, que está compuesta por 4 departamentos del Oriente. Es cierto que ahí hay elementos fascistas, pero es un movimiento más de derecha, de varios sectores de derecha, no solamente fascistas, pero estuvo impulsado por Estados Unidos con el objetivo de golpear a Evo Morales. Ahora, estaba clarísimo que Estados Unidos se jugaba a que pase lo que pasase, iba a declarar fraude en estas elecciones. La Organización de Estados Americanos ha jugado un papel clave porque se pronunció de que había fraude sin haber elementos suficientes y de manera prematura. Y lo interesante es lo siguiente: la OEA, cuando le conviene, habla de fraude, ponen a Guaidó como presidente de Venezuela,
pero se olvidan de toda la represión en Haití, donde un presidente saca menos del 20% de los votos. Se olvidan de todas las represiones que hay en Colombia, el asesinato de cientos de dirigentes sociales. Se olvidan de los asesinatos en Ecuador, en Chile. Es decir, y se olvida de todo lo que está haciendo Bolsonaro. Y la OEA en sus 70 años y más de existencia ha convivido con los peores dictadores latinoamericanos. Batista en Cuba, Somos en Nicaragua, los Duvalier en Haití, las juntas militares de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Bolivia, de Perú, Pinochet en Chile, etc. Pero sin embargo, en el caso de Venezuela y Bolivia, en Venezuela dicen no vamos a reconocer al presidente Nicolás Maduro y a dedo ponen a un presidente que no ha sido elegido por nadie, que no controla ningún ejército, ninguna policía, no controla ningún pedazo del territorio de Venezuela y lo colocan como si fuera el representante de Venezuela en la OEA, que es el único gobierno en el mundo que no tiene gabinete ni ministros y no tiene embajadores y no tiene ni siquiera ni un poder territorial. Con Guaidó han fracasado, pero con la señora Áñez la han hecho como una Guaidó que llega a la presidencia, pero es peor el caso de la señora Áñez, porque la señora Áñez, su partido apenas sacó el 4% de los votos en las últimas elecciones. La señora Áñez ni siquiera fue electa al Parlamento en las elecciones de octubre, no fue reelecta. No tiene mayor convocatoria, nunca ha hecho una movilización popular, un mitin grande antes de ser presidenta. Entonces le han impuesto a esta señora a la Prepo, porque el objetivo de ellos es desmantelar lo que ha venido pasando en Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia era una piedra en el zapato de Estados Unidos, era un modelo nacionalista que crecía económicamente, y al deponer al gobierno boliviano han podido matar a la Unión de Naciones Sudamericanas, el primer bloque de todos los 12 repúblicas del continente sudamericano que no le gustaba a Estados Unidos. Y al imponer a la señora Áñez han acabado con 14 años del gobierno de Morales, que uno podrá criticarlo por muchas cosas, pero ha sido el gobierno más estable que ha tenido Bolivia quizás en toda su historia. Y además es el primer gobierno que ha tenido un apoyo de la mayoría indígena. Puede haber mucha gente en la izquierda que le critica a Evo Morales por muchas cosas, por haber reprimido a los campesinos de Timnitz o muchas otras cosas más, pero ha sido el gobierno más estable que ha tenido Bolivia y el que más confrontaciones ha tenido con Estados Unidos en toda su historia. Y por eso para Trump era importantísimo acabar con Evo Morales, así como antes la sacó a la Dilma Rousseff en Brasil, sacaron a la presidenta de Paraguay y Honduras, y así como ahora quieren sacar a Maduro en Venezuela para reemplazarlo por un títere que no tiene ningún poder, pero que sin embargo hace todo lo que Donald Trump le pide, que es Guaidó. Bien, vamos al por qué, porque se nos acaba el tiempo y lo que dices es muy importante, Isaac, porque la revista pues, más importante del mundo neoliberal, The Economist, reconoció al propio Evo Morales de los éxitos económicos y de todo el progreso que había hecho en su país. Yo te pregunto, José Antonio, Evo Morales en su intervención de hoy en un foro de Canadá dice que el problema viene de siglos atrás, cuando se descubrió América, por eso cerramos con esa declaración. Dice él que no fue un descubrimiento sino una invasión europea para saquear los recursos con la visión de que todos los indígenas eran animales y que esto produjo que todos los imperios, incluido y sobre todo más que todo Estados Unidos, trataran así al habitante de América, exterminarlo para saquearlo. Este es el problema que hoy vemos, tal como lo explica Evo. José Antonio. Tiene mucha razón, Evo. Mire, en España, hasta hace muy poco tiempo, para significar un objeto de valor, cualquiera que fuese, se decía, vale un potosí, vale un potosí. ¿Qué es un potosí? Es un cerro enorme en lo que hoy es Bolivia, el Alto Perú, una parte del antiguo incanato, donde los españoles, los conquistadores españoles, estuvieron durante siglos sacando la plata que contenía ese cerro y en cuyo trabajo murieron generaciones enteras de indígenas. El saqueo sistemático del pueblo boliviano hizo de este el más pobre de América Latina y el Caribe, hasta llegar Evo Morales inmediatamente detrás del pueblo haitiano. O sea que es cierto que hay razones históricas, es cierto que el gobierno de Evo Morales ha sido
el mejor momento histórico de desarrollo, de salida de la pobreza y de promoción de los pueblos indígenas históricamente explotados, saqueados y humillados. A partir de la nacionalización de los recursos de petróleo y de gas, las ganancias que devengaron al Estado esa nacionalización se convirtieron en programas sociales que fueron paulatinamente sacando a la gran mayoría indígena de las condiciones de miseria absoluta en la que estaban. Era un poco el sueño también del Che Guevara, no lo pudo hacer por la vía guerrillera, sí lo pudo hacer Evo Morales, Álvaro García Linera, en una denuncia sistemática al imperialismo norteamericano, y como tú muy bien dices, comparto tu adjetivo, es trágico, es una tragedia lo que está viviendo este pueblo en manos de un golpe de tipo tradicional contra los pueblos latinoamericanos, ¿no?, que estaba en el corazón del Cono Sur, pero el pueblo boliviano hay que reconocer que ha tenido en el siglo XX una gran experiencia de lucha en defensa del agua, en defensa de la democracia, de esos recursos, y no se puede echar en saco roto esa experiencia que va a ser fundamental para que vuelva la democracia, para que salgan las autoridades de facto y para que regrese el movimiento al socialismo que ganó las elecciones del 2019. Oye, José Antonio, ¿se puede decir también que lo que vemos en Bolivia es una guerra entre Estados Unidos y China, ya que el propio Evo Morales ha denunciado que Estados Unidos quiere apoderarse de los yacimientos de litio, los cuales en su administración se inclinaron hacia China y Alemania, pero que apenas llegó la señora esta y canceló las licitaciones para favorecer a los Estados Unidos? ¿Podría decirse esto también? Yo diría, es verdad que hay unas grandes reservas de litio que interesan mucho a China, que a su vez fabrica vehículos eléctricos que necesitan este conservante de la energía eléctrica, pero no es China el dueño de Bolivia. Evo Morales y García Linera hicieron de los bolivianos el dueño de Bolivia. Es un conflicto fundamental entre el imperialismo norteamericano y los pueblos latinoamericanos que tienen, en mi opinión, en China un nuevo aliado, aunque está lamentablemente muy lejos, y le toca al pueblo boliviano, en este caso, pedir la solidaridad de los otros pueblos latinoamericanos para sacarse la bota que tiene encima. Bien. Nos vamos, Isaac, la última pregunta, lo que está pasando en Bolivia, ¿qué consecuencias tiene para toda América Latina? Es decir, por ejemplo, para algún colombiano, mexicano, argentino, ¿lo que pasa en Bolivia no es para preocuparse o sí? Por supuesto que es para preocuparse, porque en Bolivia no hemos tenido, no ha sido una república socialista, ha sido una república que ha mantenido la democracia parlamentaria, el mercado, solamente que ha tenido un gobierno nacionalista indígena. Y este gobierno ha sido depuesto militarmente, es un golpe. Entonces estamos viendo que se supone que América Latina tiene una democracia, pero en esta democracia se permiten derrocamientos militares como los que hemos tenido en Bolivia, en Paraguay, en Brasil. Entonces, eso por un lado. De otro lado, al acabar con Evo Morales, se ha destruido a la Unión de Naciones Sudamericanas, al primer bloque de repúblicas de Sudamérica. Ya no existe, está destrozada. La Unión Europea Sudamericana ha quedado liquidada. En tercer lugar, porque pone más fuerte la mano de Donald Trump y hace que todos los modelos neoliberales de privatizaciones se fortalezcan. En cuarto lugar, que hace que el COVID-19 se esparza más. ¿Por qué? Porque los gobiernos que más han hecho que el COVID-19 se difunda, porque previamente han privatizado los hospitales, los servicios de salud, han creado una miseria tremenda y que ha generado un caldo de cultivo para el COVID-19, son esos mismos gobiernos los que se están en pujanza porque Estados Unidos los apuntala. Bien. Entonces, la caída del gobierno de Morales significa un auge de las políticas neoliberales y un auge del intervencionismo norteamericano en nuestra América. Gracias, Isaac. Gracias, José Antonio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gran programa. Les felicito. Sacan los secretos sucios del presidente Donald Trump. Ay, si los humanos dejáramos de ser
chismosos y degustar las intimidades. Pero cuando las intimidades son la base para decidir el futuro de los países, las cosas entonces cambian. John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos de Donald Trump, ahora ex asesor, saca su libro, para contarnos lo que se decía en secreto cuando Donald Trump, por ejemplo, insultaba al líder de Corea del Norte, diciendo que él lo tenía más grande, su botón nuclear, y que además funcionaba. Veamos qué cosas podrían ser novedosas en este libro que ya le hizo enfadar al señor pelirrojo. Mañana aquí, en Detrás de la Raza. Buenas noches.